Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Cuéntanos tu tesis. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales como @consumiendo la historia en Instagram y en Facebook, y a mí como @elite4 en Twitter y Jason Archila en Instagram y en Facebook. Pues en esta oportunidad lamentablemente nuestra compañera Laura, la que pues nos acompaña también en otros capítulos, no se encuentra y lastimosamente pues no va a poder continuar con nosotros debido a que se encuentra también haciendo el trabajo de grado o el trabajo de tesis, y por lo tanto por falta de tiempo pues no podrá continuar con nosotros. Sin embargo, pues yo voy a seguir adelante en los capítulos y adelante en el proyecto, y pues también resaltamos, entre otras noticias, que hoy tenemos un invitado muy especial, ya que es nuestro primer invitado de Chile, y por lo tanto nos alegra ver cómo nuestro podcast integra mayor audiencia y participantes de otros países, y por lo tanto pues se va dando como notoriedad a este proyecto de difusión de los trabajos de grado. Bueno, en este momento pues nos encontramos con Pablo. Pablo es la primera persona de Chile que que nos va a contar sobre su trabajo de grado en Cuéntanos tu tesis. Entonces pues vamos a darle la palabra a Pablo. Quisiéramos que nos contaras, empecemos por ti, de qué universidad eres, el título de tu trabajo de tesis, eh, y pues más o menos de qué consiste, Pablo. Ante todo, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de estar aquí con ustedes para hablar sobre mi tesis de licenciatura en historia. Bueno, yo soy de Chile, soy egresado de licenciatura en historia de la Universidad de Valparaíso, en la cual se encuentra en la ciudad de Valparaíso. Y he titulado mi tesis con el siguiente nombre, se llamaba Hacia la construcción de una derecha política de masas, el caso del Partido Nacional en Chile, 1966 y 1973. ¿Bien? Escogí ese título dado que era como el más atrayente y también uno de los más atractivos para poder también llamar el interés también de la comunidad o de quien quisiera acercarse a leer mi trabajo también, y por sobre todo porque los profesores se llevaban un título llamativo también. En este sentido, mi tesis consistía sobre un trabajo de historia política en donde yo abordaba principalmente a un partido político chileno. En este caso es el Partido Nacional. Para aquellos que desconocen este partido de nuestra historia, en este caso de la historia de Chile, fue un partido bien simbólico, puesto que este partido surge en la década, a mediados de la década de los 60 en Chile, particularmente en 1966, y se caracterizó por, ante todo, ser un partido de derecha, por ser un partido bien opositor al gobierno de Eduardo Frei Montalva, en ese entonces presidente de Chile, y también demócrata cristiano. Y este partido, que surgió de la fusión de otros partidos como el Partido Liberal, Conservador y de Acción Nacional acá, se caracterizó principalmente por el hecho de pasar de una derecha poco oligárquica en ese sentido, de una derecha de poca capacidad electoral en los últimos años, que fue decayendo en la derecha también y rompiendo con ese esquema religioso. Todo eso se buscó romper y este partido pasó, como yo lo investigué, a ser un partido más de masas, de una capacidad de movilizar a varios sectores de la sociedad chilena, que era lo que muchas veces le costaba e incluso cuesta hasta los días de hoy a las derechas en Chile. En este sentido, este partido pudo movilizar a principalmente sectores medios. El voto femenino fue una de los grandes que lograron coaptar este partido, los sectores altos, e incluso durante mi investigación logré evidenciar que la derecha logra coaptar ciertos votos de grupos sindicales y de clases bajas que en la teoría esos deberían estar muchos más afiliados a partidos de la Unidad Popular y con Salvador Allende, pero que eso fue cambiando. ¿Bien? Ok, listo, Pablo. Yo quería, bueno, porque me da curiosidad, yo quería preguntarte, em,
porque pues tú mismo lo mencionas, es un tema de historia política y pues los temas de historia política siempre son como llamativos, ¿no? Entonces son llamativos en el sentido en el que pues uno se pregunta, bueno, yo te pregunto a ti, ¿cómo llegaste a ese tema? ¿Por qué te empezó a interesar ese tema de la historia política? La historia política durante mi etapa universitaria me fue llamando la atención a raíz también de lo que estaba sucediendo en mi país en ese momento, en el año 2019, tantos cambios que estaban surgiendo y también en la sociedad chilena se volvía a politizar en ese sentido. Me llamó mucho la atención investigar en torno a partidos políticos, pero por sobre todo en ese tiempo estaba empezando el gobierno de derecha de Sebastián Piñera Ujú, y por lo tanto me llamó mucho la atención de que en historia política, principalmente aquí en Chile, se investiga mucho a lo que son los conglomerados y partidos de izquierda, la Unidad Popular, el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero no así tanto el lado derechista que tiene un poco trabajo historiográfico y por lo tanto me fui metiendo de lleno, como decimos acá en Chile, en historiadores o historiadoras que trabajaran en este sector político. Y entre ellas me encontré a destacadas historiadoras chilenas como Verónica Valdivia y Sofía Correa, que tratan a la derecha aquí en Chile y a partir de ellas eh, agarré ese gusto por investigar a un partido político en particular, que en este caso fue el Partido Nacional, puesto que fue, desde mi punto de vista y como historiador, uno de los más simbólicos que ha tenido derecha por el hecho de la capacidad de movilización de masa, una característica nacionalista que la derecha en Chile no es muy característico verlo, la verdad de las cosas, y también por el hecho de lograr gran apoyo electoral en ese sentido. Y por sobre todo porque se sitúa este partido en un momento coyuntural de nuestra historia nacional, que es durante lo que nosotros conocemos, que son los proyectos globales, es decir, durante el gobierno de Eduardo Frei, pero principalmente durante el gobierno de la Unidad Popular, que es donde más se aborda este partido y donde más se ve su capacidad de movilización y también de su capacidad de generar polémicas en la sociedad chilena. Más que nada por eso y a raíz de eso me interesó estudiarlo. ok, Pablo. Y, por ejemplo, ese periodo de tiempo que tú elegiste, ¿por qué razón lo elegiste? ¿Por el tema por decirlo así, de la relevancia política o por qué lo elegiste? Sí, más que nada por eso, como tú mencionas, por la relevancia política en ese tiempo de nuestra historia, puesto que durante la década de los 60 y los 70, no solamente en Chile, sino que en toda América Latina, estaba ocurriendo una ola de reformismos sociales, pero por sobre todo políticos, en donde estaban surgiendo nuevos movimientos políticos y por sobre todo partidos que buscaban representar lo que antes no era representado por la sociedad chilena y o latinoamericana. En ese sentido, este periodo es muy significativo y en donde ocurren grandes cambios que nosotros lo denominamos como de cambios estructurales o periodos estructurales, puesto que Ujú. se cambian o se buscan reformar los pilares de nuestra sociedad. Y por ende es donde más me llamó la atención y lo característico que donde busca incidir este partido, es decir, busca intervenir en la ola de cambios que se está generando en América Latina y en Chile. ¿Contra quién busca intervenir? En este sentido vendría siendo principalmente con la democracia cristiana y la unidad popular, por sobre todo, que vendría siendo la coalición que apoya a Salvador Allende aquí en Chile. Listo, Pablo, no, muy bien. La verdad es que me llama mucho la atención lo que mencionaste de que, pues, que historiográficamente no ha sido como muy trabajado el tema de la derecha. Eso sí es demasiado llamativo. Y por eso, pues, yo te quería preguntar, ¿cuándo decidiste trabajar ese tema, teniendo en cuenta, pues, que no había sido trabajado tanto, bueno, que no, tal vez no se encontraba mucha información, o bueno, en el proceso que tú lo descubriste, cuando tú lo planteaste de pronto a tus profesores, a tu facultad, Ujú. ¿te dijeron algo? ¿Qué te dijeron sobre eso?
Me encontraba investigando este tema, que por sobre todo debo añadir que fue bastante difícil por el hecho de que la hice esta investigación en plena pandemia del COVID, Mm, cuando estaba recién empezando todo esto. Por lo tanto, el tema de acceder a la información también fue difícil, pero por sobre todo, más que acceder a la información, era el hecho de que ya había, pero era difícil acceder a ella. Entonces, como las historiadoras que ya te mencioné, de Verónica Valdivia y Sofía Correa, entre otros historiadores, ujú, pocos igualmente, trataban ya este partido, pero no desde la perspectiva que yo me interesaba, que es decir, cómo este partido logró pasar, cómo este partido se transformó en un partido de masas que puede movilizar a la calle a la gente y no solamente a las urnas, como digo, sino que también a la calle para generar grandes marchas, protestas y un clímax de polarización incentivado por el mismo partido. Entonces, no encontraba ese punto en las investigaciones y fue lo que me llamó la atención y lo que decidí presentar a mi instituto de historia en este caso, en donde mis profesores, principalmente mi profesor guía que me acompañó en este proceso, destacaba mucho el hecho de que la derecha aquí en Chile era ajena a moverse en protestas callejeras, en centros de estudiantes y por sobre todo buscar alianzas con sindicatos. En ese sentido era muy destacable el hecho de que mi investigación rescatara e investigara ese tema, principalmente. Asimismo también la profesora que estuvo ahí a cargo también como, por así decirlo, como presidenta de la comisión y mi profesor informante también destacaban ese hecho de investigar o abordar este partido desde su capacidad de movilización de masas, qué discurso utilizaban para mover, cuáles eran los eslogans, qué objetivo tenían a través de, qué función cumplían los eslogans, cuál era el discurso para mover a cada sector, es decir, qué discurso se usa para las mujeres, para los hombres o para los jóvenes. Y eso fue bien destacado por mis profesores en ese sentido. ok, Pablo, súper interesante. Sí, creo que son, por decirlo así, aspectos que, pues, que uno normalmente no suele de pronto ver, que es, por ejemplo, el tema discursivo, que tú lo resaltabas con ese aspecto de los eslogan, Ujú. pero también en cuanto a la experiencia, creo que me quedó sonando el tema de que lo estabas haciendo en pandemia y pues a diferencia de pronto de, o bueno, creo que pocas entrevistas hemos tenido que donde se desarrolló el trabajo de grado en la pandemia. Yo quería preguntarte esa experiencia, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue la experiencia haciendo ese trabajo mediante la pandemia, o sea, durante la pandemia? Uf, una pregunta interesante, puesto que eh, cuando me dieron la posibilidad de poder comenzar con mi investigación de tesis, que fue en marzo del año 2020, en ese tiempo estaban comenzando los primeros casos, las primeras restricciones también más severas contra el COVID, y en ese sentido también se estaban restringiendo el acceso a ciertos lugares, a foros ya y ciertas limitaciones. Y en ese sentido también estaban iniciando el tema de las clases en línea. Se estaban suspendiendo todas las presencialidades y por lo tanto, por el tema de la pandemia, por lo tanto, uno como estudiante de historia depende mucho de ir a las bibliotecas, para ir a los archivos, a los Ujú, periódicos, y por lo tanto, cuando se comenzó a cerrar todo eso, debo reconocer que lo vi muy difícil por el hecho de que no estaba, se me estaba restringiendo el acceso a la información, por así decirlo, vital para hacer un trabajo de investigación de tesis como corresponde. Sin embargo, tuve la suerte de que había mucho material bibliográfico en línea, principalmente fuentes secundarias, pero también logré encontrar algunas fuentes primarias del periodo incluso, que trataban el partido algunas declaraciones, algunos eslogans e incluso imágenes de las mismas marchas. Entonces logré salir a flote gracias a lo que encontré por internet. Igualmente le solicité a más de un profesor un poco de ayuda. Es ujú. decir, por favor, profesor, si tiene algo, mándemelo. Voy a su casa con mascarilla, yo voy, lo hago, pero por favor necesito ese material. En ese sentido, logré sacar un buen trabajo a flote, algo destacable que igualmente yo reconozco que me faltó información, pero eso ya escapaba de mis manos por el hecho
yo no, ya no controlaba la pandemia, yo no Mm, podía obligar a que me abrieran la biblioteca solo a mí y por lo tanto nada que hacer en ese sentido. ok, Pablo, y en esa búsqueda de fuentes, ¿qué fuente, no sé, te llamó la atención? ¿Cómo, cuál fue la más importante o si te quedó gustando alguna fuente? Mm, una de las principales fuentes que más me gustaron y que yo creo es el hecho de la fuente periodística de la época. Encontré muchas portadas de diarios Ujú, con declaraciones de los miembros del partido también, haciendo diversas alusiones para movilizarse y todo lo demás, como por ejemplo hay diarios en los que aquí en Chile que se incentivaban a movilizarse en contra del gobierno de Salvador Allende y que salía textualmente un llamado de las mismas militantes del partido a que se unieran a esas marchas. Pero principalmente la fuente que más me gustaron fueron definitivamente los documentos del partido, que pude encontrar por lo menos, puesto que eran bien atrevidos, por así decirlo, mm, en las palabras que usaban para movilizar a las masas. Es decir, una de las más interesantes fue que el presidente del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa, llamaba a que había que movilizar a las masas chilenas para hacer frente, es decir, prácticamente incentivar un combate en contra del gobierno de la Unidad Popular con el fin de descarriarlo, es decir, prácticamente declaraciones fuertes de un presidente de partido ujú. y en plena democracia en Chile. Entonces, son declaraciones atrevidas y bien interesantes que me encontré a lo largo de mi investigación. Listo, Pablo. Y en cuanto a las conclusiones, bueno, como que ¿qué concluiste del trabajo? ¿Qué fue lo que después de toda esa investigación, como cuáles fueron las conclusiones que tú extrajiste o que encontraste haciendo esa investigación? Bueno, hubieron varias conclusiones, pero una de las más principales fue que, y como lo dice el título ya de mi investigación, es que finalmente el Partido Nacional logró convertirse en un partido de masas definitivamente. Tomó años, puesto que tenía que atraer militantes, atraer apoyos electorales, y eso le tomó varios años. Sin embargo, logró constituirse en un partido de masa con grandes capacidades de movilización que se notan mucho durante el gobierno de la Unidad Popular aquí en Chile, donde eran capaces de movilizar a 100.000, 200.000 e incluso 300.000 personas para marchar en contra de un gobierno y generar clímax de polarización y destabilización, e incluso incentivar a las mismas masas a cometer violencia callejera, por así decirlo, con grupos de Ujú, choque del mismo partido. Otra conclusión interesante fue que el partido también tenía grupos paramilitares, que eso me impresionó, la verdad, para generar, en conjunto con las masas que movían, como dije recién, violencia callejera e incluso violencia política en las ciudades e incluso en el campo chileno, con el fin de que el clímax de polarización sea total en Chile y se tenga la justificación para deponer en ese caso al presidente Salvador Allende, que era principalmente el objetivo del partido y que era también la función de movilizar masa, es decir, tenemos que generar a través de la movilización de masa desestabilización, climas de polarización y de inseguridad en el país para que tengamos la justificación en el Congreso de acusar constitucionalmente a Salvador Allende ujú, y sacarlo del poder, a él y a toda la coalición. Bien interesante y una conclusión bien, en cierta parte, trágica, por así decirlo, que fue lo que ujú. terminalmente pasó aquí en Chile a través de un golpe de Estado. Ok. Sí, eso sí es como muy, bueno, como que ese discurso de pronto siempre es como, no sé si reiterativo o pareciera buena estrategia el tema de la inseguridad para vender seguridad, ¿no? Exacto. Entonces, siempre es como muy llamativo. Y no sé si trabajando, pues porque, así como tú lo mencionas, de pronto acá en Colombia también aplica un poco el tema de la sociedad que está politizada. No sé si
porque acá han habido casos que trabajos de investigación se prestan para amenazas, de pronto para temas de problemas. No sé si de pronto mientras tú hacías tu investigación tuviste algún inconveniente por el tema que estabas tratando. La verdad es que no tuve ningún inconveniente en ese sentido, por lo Ujú, menos. Lo que sí hay en historia también siempre trabajamos con fuentes vivas, es decir, con personas que vivieron el momento y que fueron ujú, parte incluso del partido, que lamentablemente, a pesar de muchos esfuerzos a través de correo, secretarias e incluso llamados ya telefónicos como a la sede del partido, obviamente este partido ya no existe, se disolvió posteriormente después del golpe de Estado, ok. pero los miembros del partido crearon nuevos partidos aquí en Chile que se conocen como la Unión Demócrata Independiente, UDI, y Renovación Nacional, RN, en donde están esas personas ahora, pero no quisieron compartir su visión de los hechos o qué hacían ellos en el partido en esos años, qué discutían y todo lo demás, y fue como una de las grandes frustraciones porque nunca pude entrar en contacto con ellos, la verdad de las cosas, y ellos tampoco respondieron mis correos. Por lo tanto, eso muestra también, de cierta manera, poco interés por dar su visión de la historia o tampoco querer decir lo que estaban haciendo en realidad, Ujú. para no hoy en día ser juzgados históricamente, por así decirlo. Sí, sí, eso sí. Eso fue bien frustrante, la verdad. Ujú, un inconveniente. Bueno, ya digamos con tu trabajo ya realizado, no sé tú qué pretendes hacer de pronto a futuro con ese trabajo, no sé si has pensado en hacer algo, si lo quieres ampliar, ¿qué has pensado hacer con ese trabajo que escribiste? De momento, este trabajo ha estado en modo ya repisa, por así decirlo, no lo he vuelto a tratar desde hace meses. Sin embargo, un colega mío, Víctor, si es que lo está oyendo después esto, Víctor Ujú, Espinosa, él me ha recomendado que tome una parte de mi tesis y la trate en un artículo en particular y que lo publique en alguna revista, dado que él considera que hay puntos que pueden ser tratados más a profundidad que son hablados dentro de mi tesis. Así que están dentro de mis planes abordar algún capítulo en profundidad para hacerlo artículo, pero de momento, ahora a corto plazo, la verdad es que no. La verdad es que no tengo nada pensado, pero en el futuro planeo profundizar más esta misma tesis e incluso si es que se llega a dar el caso, ¿por qué no? Publicarla como un libro, por supuesto, ujú. con alguna editorial que esté interesada en publicar esta investigación. Ok, Pablo, ese, ese es le enviamos un saludo a Víctor, que también nos va a escuchar, entonces, em, y pues por ese consejo, que la verdad sí es muy buen consejo, lo que mencionábamos un poco al inicio, y era que pues uno también se va haciendo nombre con el tema de las publicaciones, ¿no? Tal vez esa aceptación académica que sí es bueno también como tenerlo en cuenta. Y ya como con las últimas preguntas, yo te quería preguntar, como qué experiencia te dejó el trabajo, la escritura, como qué conclusiones, ya no en sí el trabajo, sino de pronto con la experiencia que tuviste al escribirla, como que qué conclusiones o de pronto qué reflexiones nos quieres dejar. Bueno, una de las principales reflexiones que si esto lo llega a escuchar estudiantes que están de historia principalmente, que van a empezar sus tesis de pregrado, Ujú, eh, tengan mucha paciencia, por favor. Es un lindo camino por recorrer porque pasas de escribir, es decir, por primera vez, pasas de escribir algo tan complejo, hecho por ti mismo y que va a ser leído tal vez en un futuro por más personas interesadas en la historia. Y es una experiencia súper grata, la verdad de las cosas, a pesar de que la escritura académica fue una de las cosas que más me costó utilizar palabras mucho más técnicas de las que no estoy acostumbrado. mm, Pero fue una bonita experiencia, la verdad, agotadora por sobre todo, así que yo les recomiendo paciencia, por favor, todas las dudas con sus profesores guías, para eso van a estar ellos, para ayudarlos, y,
Y bueno, y que se aventuren a investigar, la verdad, las cosas. La investigación histórica es algo muy lindo, de algo que yo me di cuenta. A mí, antes yo solamente pensaba que con solamente leer libros uno se podía hacer una tesis, pero no. El hecho de ir a una biblioteca, consultar archivos de hace casi 100 años, ver fotografías, analizar, tomarse el tiempo de evaluar cada palabra de un discurso para tener una mejor interpretación histórica, de hecho, es algo muy gratificante que después cuando tú lo plasmas y después lo lees, dices, wow, esto yo lo escribí, esto es algo que suena muy bien y lo escribí yo en ese sentido. Y al fin y al cabo, cuando ya te evalúan eso y dicen que es algo que va a aportar, que Ujú. es algo destacable tu trabajo, como la mayor gratificación que te puede dar la tesis en sí. Más allá de la nota, es el hecho de que reconozcan que tu trabajo de años es, es relevante, que va a ayudar y que, ¿por qué no?, le va a servir a más de una generación después. Ok, Pablo. Creo que siempre al escribir los trabajos de tesis siempre es queda como esa gratificación después de todo ese esfuerzo y más con las palabras de pues de los evaluadores o las más que uno piensa sobre el trabajo de uno, ¿no? Así es, y de hecho puede que les queden algunos o algunas el bichito de querer investigar más, es decir, uy, me gustó tanto investigar que, ¿por qué no seguimos en esto, en esta senda? ¿Por qué no me dedico a la investigación? Y terminan por investigar toda su vida, y eso es algo muy bueno, la verdad, las cosas. Ujú. Ok, a mí se me pasó una pregunta que te iba a hacer y era el tema de, ¿tú habías pensado en otro trabajo de tesis de pronto antes de elegir este? No sé si tenías de pronto Eh, otros gustos. sí, la verdad de las cosas es que tenían la intención de hacerlo en otro tema. Era de la misma línea, es decir, también de historia política de Chile, no de un partido tan reciente como este, sino que también sino ya de uno del siglo XIX en Chile, y que Ujú, iba a estar orientado a su rol en una guerra civil que tuvimos aquí en Chile, que es la guerra civil de 1891 entre el Congreso y el presidente José Manuel Balmaceda. ujú. Lo iba a tratar en ese sentido, pero debido a la escasez de fuentes, que ya eran muy pocas, y sumado a la pandemia del COVID-19, tuve que cambiar a uno ya mucho más reciente que tuviera ya fuentes a las cuales yo pudiera tener acceso para desarrollar el trabajo. Pero en todo momento siempre fue mi interés investigar un partido político chileno. Ok, Pablo, no, pues ya entonces para finalizar, por si alguien requiere o tiene alguna duda o requiere que tiene más preguntas o pues requiere mayor profundidad en el tema, yo quería preguntarte por dónde te pueden contactar, por qué redes sociales o cómo es tu correo. Eh, sí, bueno, si alguna persona se interesa por este trabajo, puede escribirme y yo se la mandaré sin ningún problema. Pueden escribirme a p.tapia.vicencio97@gmail.com. Pueden escribirme a través de mi correo y contactarme. Y yo siempre estoy revisando, así que lo más probable es que si me envían un correo, el mismo día les responda y les envíe esta tesis para que la lean y para que aprendan también un poco más de la historia política de mi país en ese sentido. Y de este partido tan polémico, por así decirlo. Hmm, ok, Pablo, no, pues ya como últimas palabras, pues nos queda agradecerte por tu tiempo y tu colaboración en este capítulo. Lo que te digo, es la primera persona de Chile, entonces creo que también es gratificante para nosotros que estés participando acá en Cuéntanos tu tesis. Muchas gracias a ti por el espacio y también por el tiempo. Listo, dale, Pablo, no te preocupes, entonces pues ahí quedamos en contacto y cualquier cosa pues en tu correo te contactarán, ¿listo? Ok, por favor háganlo. Que estés bien. Listo, dale, Pablo. Muchísimas gracias a todos. Y a todos los que nos están escuchando en este capítulo que ya finalizó. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram, como @cuéntanos tu tesis, de igual forma en Facebook y pues que pasen un buen día. Hasta luego.